Muy bien, ya estamos grabando la sesión, estamos compartiendo ya la pantalla. Vamos a avanzar lo que nos faltaba, ¿no? Que estábamos viendo ya la parte de números complejos y la parte de fasores y, bueno, habíamos hecho una pequeña explicación entre las formas que nosotros tenemos de representación de los números complejos, ¿no? Habíamos visto básicamente dos formas de representación. Una de ellas es la rectangular o polar y la otra es, bueno, una es la rectangular y la otra es la polar, ¿no? Entonces, dentro de estas formas habíamos visto, dentro de la parte rectangular tiene una forma de armar las coordenadas en función de esta función, esta ecuación de acá. Nosotros habíamos visto que tenemos los números naturales en lo que vendría a ser el eje X y cualquier otro número que es como un número imaginario que es en el eje J, ¿sí? Que vendría a ser el eje Y. Cuando hemos hablado de la parte polar, hemos visto el vector que nosotros estamos manejando, tiene un módulo, el módulo lo estamos representando en este caso con Z, y tiene también un ángulo, ¿no? Este ángulo que estamos viendo en este caso de tita, ¿no? Nos quedaba aquí pendiente ver la parte de transformación, ¿no? Cuando nosotros realizamos la transformación, en realidad nosotros debemos recordar algunos conceptos que nosotros tenemos de trigonometría. Por ejemplo, acá estamos viendo lo que es la función tangente, ¿no? La función de tangencia. La función de tangencia, cuando nosotros tenemos un triángulo, es básicamente para determinar el ángulo que tenemos de ese vector, del vector z en este caso, que vendría a ser y dividido entre x. El valor que nosotros tenemos en el eje j y el valor que nosotros tenemos en los números naturales, ¿no? Entonces es y sobre x, ¿sí? Y la tangente inversa. De esa manera es que nosotros podemos determinar el ángulo. Lo otro que nosotros estamos viendo acá, que es z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado, hay una propiedad bastante importante que es de los triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Nosotros cuando tenemos un triángulo rectángulo tenemos de forma obligatoria un ángulo de 90 grados y los otros ángulos pueden variar, pero mínimamente cumplimos la condición de que tiene que haber un ángulo de 90 grados. Podemos aplicar lo que se conoce como Pitágoras, ¿no? Ustedes si recuerdan Pitágoras, Pitágoras dice el cuadrado, ¿no? Que nosotros tenemos de estos lados es igual al cuadrado del lado restante, ¿no? La suma de los cuadrados de estos lados es igual al cuadrado del lado restante. De esa manera, si nosotros tenemos aquí z cuadrado, eliminamos el cuadrado y la raíz pasa a este lado, entonces tenemos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación deriva de lo que es Pitágoras, ¿ya? Entonces, esto de acá es bastante importante para nosotros porque gracias a esto, nosotros podemos determinar cuándo tenemos este tipo de funciones. Quiero decir, cuando tenemos, así como estábamos viendo arriba, podemos tener un vector C y este vector C tiene X más JY, ¿no es cierto? Tenemos este tipo de vector. Entonces, en este vector nosotros tenemos un triángulo. Es un triángulo rectángulo en donde tenemos un ángulo de 90 grados. Tenemos el vector, en este caso para nosotros, que va a ser C a este lado, y tenemos X y Y, ¿no es cierto? Entonces, con Pitágoras aplicamos esto de acá y obtenemos lo que es el valor del módulo del vector que nosotros queremos al momento de transformar a su forma polar. Entonces, la forma natural sería poner x cuadrado es igual a, o c cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? De esa manera les decía que nosotros tenemos la raíz. Aquí desaparece esto y aquí aparece nuestra raíz, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros determinamos el módulo, ¿no? El módulo que tiene ahorita este vector. Para determinar el ángulo que nosotros estamos viendo aquí, por si acaso, nosotros lo que hacemos es aplicar esta función, que viene básicamente de la definición de lo que es tangencia, ¿no? Tangencia o tangente, el valor del tangente del ángulo es igual a
el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Aquí nosotros tenemos que recordar algún par de conceptos, ¿no? Lo que es cateto opuesto y lo que es cateto adyacente. ¿Por qué se le dice opuesto? ¿Por qué se le dice adyacente? Nosotros tenemos acá un ángulo, ¿no es cierto? El ángulo mismo que estamos viendo acá. Entonces, el lado que nosotros tenemos, que es opuesto a ese ángulo, que está mirando básicamente a ese ángulo, es lo que nosotros conocemos como cateto opuesto. Y en este caso, este otro cateto, así como su nombre lo indica, está de forma contigua, está adyacente a lo que es el ángulo. Entonces tenemos en definición la tangente del ángulo, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Entonces de esa manera es que nosotros tenemos aquí y sobre x. Y si yo quiero determinar el ángulo, usamos la función inversa de tangencia. Usamos la función inversa de tangencia. Y tendríamos lo que es el ángulo, ¿no? Tendríamos lo que es el ángulo, ¿sí? Muy bien, eso es en el caso de transformar, por ejemplo, lo que es un rectangular a lo que es un polar, ¿no? Estos elementos que estamos viendo acá nosotros son elementos que se utilizan para la forma de representación polar que nosotros tenemos. Por otra parte, si nosotros tenemos al revés, o sea, tenemos el valor del módulo y tenemos el valor del ángulo, lo que hacemos es usar las otras dos funciones trigonométricas. La función trigonométrica como tal de seno y coseno se aplica también en lo que son triángulos rectángulos. Hay casos particulares, pero obviamente no es nuestro caso, que aplica lo que es la ley de senos y la ley de cosenos, pero es en caso de que nosotros no contemos con un ángulo de 90 grados y tengamos ángulos diferentes, ¿ya? Entonces, en este caso, como no es esa situación, tenemos lo que es el coseno y lo que es el seno, ¿no? Entonces, hemos identificado ahorita lo que es el cateto opuesto, hemos identificado lo que es el cateto adyacente, y esta línea que estamos viendo acá, que es nuestro vector, lo reconoceríamos como la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros recordamos el concepto de seno, el concepto de coseno, el coseno básicamente es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿sí? Si nosotros identificamos la función seno, la función seno ya no es adyacente, sino es opuesto, cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿sí? De esta manera, si nosotros reemplazamos, el z va a pasar a multiplicar, el z va a pasar a multiplicar, entonces tenemos el valor del cateto opuesto, perdón, del cateto adyacente y el valor del cateto opuesto. Y es de esa manera que sale esto. Es solamente la definición de lo que es coseno y de lo que es seno, ¿ya? Acá hay que tener un poco de cuidado de la orientación en la cual nosotros estamos viendo el triángulo, ¿sí? En este caso el triángulo, el ángulo que nosotros estamos tomando en consideración es este, por si acaso, ¿sí? Podría darse algún caso que yo tome en consideración este ángulo, este otro ángulo de acá. Pero si yo hago eso, a este yo le voy a poner θ 1, entonces esto de acá estaría calculando para θ 1 y θ 1. Y este de acá, este otro ángulo, lo voy a poner como θ 2. La situación puede cambiar, ¿ya? Tomando en consideración de que ahora, miren, para θ 2, el cateto opuesto ya no es y. El cateto que está mirando al ángulo ahorita es x, ¿no? Y el cateto adyacente, en este caso ahora sería y. Entonces, aquí la situación se invierte. Si yo quiero utilizar lo que es coseno, la función de coseno para este caso, la función de coseno de θ, en este caso sería θ 2, ¿no? El concepto de coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, entonces, en este caso ya no es x, es y. Y es adyacente en este caso al ángulo. Entonces vamos a tener acá y sobre z, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la función seno? Va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Vamos a tener acá seno, estamos viendo el ángulo θ 2, y va a ser el cateto opuesto, que en este caso ahora es x, ya no es y, sobre la hipotenusa, ¿sí? Esto les muestro porque en algunos casos podemos tomar como referencia, se puede tomar como referencia este ángulo,
O también se podría tomar como referencia este ángulo de acá. Solamente estamos jugando, ¿no? En realidad estamos jugando básicamente aquí con básicamente cuatro ecuaciones básicas, ¿no? La ecuación que plantea Pitágoras para triángulos rectángulos, la función seno, la función coseno y tangente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo quiero determinar la tangente también va a variar. Esto de acá que nosotros habíamos planteado hace un momento, esto es tomando en cuenta el θ 1, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta la tangente de θ 2, esta tangente va a ser diferente, ¿no? No se olviden, esto es para θ 2, el concepto de tangente básicamente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en este caso de acá, para θ 2, el cateto opuesto es x y el cateto adyacente es y. Entonces, esto sería x sobre y. ¿Sí? Entonces, de esa manera, miren, tenemos estos ejercicios, no ejercicios, sino tenemos estas funciones y la ecuación que es de Pitágoras para poder hacer estas transformaciones, ¿ya? En el caso de rectangular, yo cuento con el valor de x, cuento con el valor de y, así como estamos viendo acá, en su forma rectangular, y lo que quiero determinar es la hipotenusa, vale decir, lo que vendría a ser el módulo para nosotros, y el ángulo que tiene ese módulo. En cambio, cuando nosotros tenemos el módulo y tenemos el ángulo, queremos determinar estos valores de x y y, entonces nosotros recurrimos a lo que es las funciones de seno y coseno. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá un par de ejemplitos, ¿no? Yo les recomiendo siempre graficar, ¿ya? ¿Por qué es importante que ustedes grafiquen antes de hacer cualquier transformación? Porque así ustedes se dan cuenta de en qué cuadrante se encuentra lo que ustedes están queriendo hacer, ¿ya? De esa manera, si yo veo esta función de acá, aquí vamos a probar una nueva herramienta. Esto sería C3 más J4. Aquí vamos a usar una pizarrita. Ahí está. Entonces decíamos, ahora sí vamos a trabajar con un poquito más de pulso. C es igual a 3 más J4, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, les comentaba acá, lo primero que tendrían que hacer ustedes es graficar. Tenemos por un lado aquí J, por el otro lado aquí tenemos todos los números naturales, ¿ya? Entonces, no se olviden, este valor que estamos viendo aquí es X, y este valor que estamos viendo aquí vendría a ser Y, ¿no? Entonces, yo voy a tener en X 1, 2, 3, y vamos a tener en J 1, 2, 3, 4, ¿no? De esa manera nosotros transportamos y tenemos aquí nuestro vector, ¿sí? Este vector está en el primer cuadrante, por lo tanto yo ya sé que el ángulo es positivo y que el valor del módulo también es positivo, ¿ya? Entonces, lo primero que tendría que hacer acá, no se olviden, esto ahorita tiene un valor de 3, esto tiene un valor de 4, esto vendría a ser lo que es Y, y esto vendría a ser lo que es X, ¿sí? Entonces, lo primero que hacemos es aplicar Pitágoras. Entonces, nosotros aplicamos Pitágoras. Vamos a tener que el módulo Z, nuestro módulo Z es este de acá. Nuestro módulo Z es igual a la raíz de, tenemos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿no? Esto por una parte. Por otra, no se olviden, nosotros podemos aplicar aquí la función de tangencia porque no tenemos el ángulo y esa función nos va a permitir determinar el ángulo que tenemos acá. De esta manera, aquí nosotros vamos a tener el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de, no se olviden el concepto, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros tenemos aquí 4 sobre 3. No se olviden, cuando ustedes apliquen la función seno, coseno, tangente en su calculadora, esta tiene que estar en una función que se la conoce como DEC, ¿sí? Eso garantiza que ustedes están trabajando ahorita en grados, ¿ya?
Entonces, me avisan cuánto les ha salido Z y cuánto les ha salido tita. Z5, Inge. Z5, muchas gracias. ¿Y tita? $53.13. 53.13. Punto 3. 13, está bien. 13. Ya. 53.13 grados. ¿Sí? Entonces, hemos logrado hacer la transformación, ¿no? Tenemos el módulo y tenemos el ángulo. Entonces, este ángulo, si se dan cuenta, es un ángulo positivo, ¿no? Si yo vuelvo a graficar, en realidad, bueno, nos va a salir básicamente lo mismo, pero graficar en términos polares, el módulo es positivo, el ángulo es negativo. Cuando el módulo es positivo y el ángulo es positivo, perdón. Cuando nosotros tenemos eso, básicamente nos encontramos en el primer cuadrante. Y al tener el ángulo positivo, a partir de esta línea de acá, nosotros contamos de forma antihoraria, hemos dicho, ¿no? Entonces, de forma antihoraria aquí tendríamos los 53.13 grados. Y acá tendríamos nuestro vector que tiene un módulo de 5, ¿sí? Esto es importante porque, bueno, ahorita estos ejercicios son sencillitos, pero es importante que yo grafique inicialmente para saber en dónde, en qué cuadrante me encuentro, ¿ya? Y después de eso yo pueda comparar con el resultado si me ha salido en el mismo cuadrante, ¿no? Si me ha salido en el mismo cuadrante, eso quiere decir que estamos yendo por buen camino, ¿ya? Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. O algo que quisieran que repita tal vez. Ya. Ya, muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente transformación. La siguiente transformación está tomando en cuenta la forma polar y hay que llevar a su forma rectangular, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a ver lo siguiente. Nosotros vemos, ¿dónde está? Esto es C igual a 10 con un ángulo de 45, ¿no? Entonces, acá vamos a ver nosotros el siguiente ejercicio que dice C igual a 10 con un ángulo de 45 grados, ¿sí? Nosotros graficamos esto de esta manera. Y nosotros lo que tenemos aquí es ángulo de 45, esto está casi por la mitad. Y esto tiene un valor de 10, ¿no? Estamos ahorita en el primer cuadrante. ¿Ya? Muy bien, entonces nosotros vamos a transformar esto. Aquí nosotros tenemos que ubicar lo siguiente. Aquí tengo el ángulo, aquí yo voy a tener Y, y aquí yo voy a tener lo que es X, ¿no es cierto? Y tengo el valor de la hipotenusa. Entonces, como el ángulo de acá es 45, ¿no? Si yo quiero trabajar con la función seno, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, vamos a tener lo siguiente. Entonces vamos a tener acá Y igual a, en este caso, 10 seno de 45 grados, ¿no? Para el caso de X, para X yo tendría que determinarlo a través del coseno, porque el coseno toma en cuenta el cateto adyacente, ¿no? Entonces tendríamos acá lo que es coseno. Para coseno yo voy a tener que X es igual a 10 coseno de 45 grados, ¿sí? ¿Cuánto es Y y cuánto es X? ¿Cuánto le sale Y y cuánto le sale X? Y me sale a mí 7.07.
en ambos, ¿no ve? Creo que lo mismo es. Seno y coseno 7.07. Sí. En realidad, No, cuando nosotros tenemos el ángulo de 45 grados, cuando nosotros formamos el triángulo, no se olviden, aquí yo tengo 90, aquí tengo 45. Los tres ángulos que tenemos dentro de un triángulo tienen que sumar los 180 grados. Entonces, yo tengo acá 90, 45, necesariamente este ángulo de acá también es 45, lo que quiere decir que el cateto opuesto y el cateto adyacente son iguales. Cuando tenemos ángulos de 45 grados pasa eso, ¿no? El tema sería si 10 por el seno de 45 es 7.07, como me han indicado, ¿no? ¿Es así? Sí, seno y coseno es lo mismo ahí. Ya, 7.07. 7,07, ¿no? Entonces, nosotros realizamos la graficación de esto. Vamos a ver acá, graficamos. Tenemos aquí J. Y aquí la escala de números naturales. Entonces, por aquí voy a tener el 7.07. Y a la misma distancia por acá voy a tener también 7.07, ¿no? Ahí. Muy bien. Esto de acá se los planteo a ustedes. A ver, transformaremos en su forma polar. En su forma polar el siguiente valor, ¿ya? Entonces yo voy a tener acá C menos 4 más J7. ¿Cuánto sería este valor que estamos viendo en este momento en su forma polar? Me avisan, a ver. Primero grafiquen, vean en dónde se encuentra y después de eso hagan el ejercicio. Hay varias formas de hacer este mismo ejercicio. Es menos 4 más J7. Muy bien, chicos, ¿cuánto les sale? Es menos 4 más J7, ¿no? El ángulo tengo que hallar, ¿eh? Hay que transformar, claro. Hay que transformar de esta forma rectangular a la forma polar. Entonces tienen que determinar ahorita el módulo y tienen que determinar el ángulo. ¿El módulo es Z? El módulo tendría que ser Z, ¿no? Lo que nosotros hallamos utilizando Pitágoras. Y el ángulo lo pueden determinar con la función de tangencia. Ah, bueno.
Amigo, ¿cuánto te ha salido? Ha debido ir a cenar el Alfío. Aldair, ¿cuánto te sale? ¿Qué tal? ¿Han podido sacar? ¿Qué tal, chicos? ¿Han podido sacar? Inge, me sale menos 29.74 grados. ¿Te sale cuánto? ¿Menos 9 Eh, grados? 29. Menos 29 grados. ¿Cómo representarías eso? Se estaría yendo hacia abajo, según tu ángulo. Sí, Se estaría yendo hacia abajo. Les voy a mostrar una forma. A ver. Ven cómo, o sea, un simple símbolo, si nosotros no graficamos, no nos va a dar una buena lectura de lo que nosotros queremos hacer. Miren, si yo grafico... sacó las 29, Inge. ¿Cuánto? 29.74 grados he sacado. 29.74, pero es positivo. Positivo es. Positivo. Ya. Hay que tener cuidado y hay que analizar también los resultados, ¿sí? Por eso les decía, es importante siempre graficar para saber en dónde nos encontramos. Miren, yo grafico esto. Vamos a graficar aquí abajo. Y tengo aquí nuestro eje J. El 7 lo voy a tener por aquí. Y este es menos 4. No se olviden, lo que ponemos aquí es Y. Y esto de acá vendría a ser X, ¿no es cierto? Entonces, yo ahorita sé, miren, yo ahorita sé que esto es 7 y que este de acá es menos 4, por lo tanto no está en el eje positivo, sino está en el eje negativo, estaría por acá, menos 4, ¿no? Y yo tengo ahorita, según lo que estoy graficando, mi vector acá. Ese es mi vector. Está en el segundo cuadrante, ¿no? Si ustedes me dicen 29 positivo es por acá, ¿no es cierto? Entonces esto está mal. Si ustedes me dicen 29 negativo, eso está por acá.
Cuando decimos negativo, hemos dicho a partir del eje, a partir de acá, nosotros comenzamos a contar en sentido horario. Entonces, si yo grafico esto se está yendo hacia el lado, hacia abajo, ¿no? Y esto hacia arriba. Entonces, ninguno de estos ahorita corresponde al cuadrante en donde en realidad se encuentra nuestro vector, ¿ya? Una forma bastante sencilla de hacer esto es tomar primeramente el triángulo, ¿no? Yo debo tomar el triángulo. Entonces, yo voy a tomar en cuenta, miren, este triángulo de acá. Se los estoy remarcando. Yo voy a tomar en cuenta este triángulo, ¿sí? No se olviden, Z es esto, y esto que tengo acá es θ, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya estoy invirtiendo las cosas. Estoy invirtiendo porque θ ya no está como antes estábamos trabajando hacia abajo. O sea, si yo tomo el triángulo de este lado, no está aquí. Lo estoy tomando en consideración hacia arriba. Entonces, si yo quiero usar la función seno, va a pasar lo mismo. Vamos a retroceder un par de pizarritas atrás. Va a pasar exactamente lo mismo que les estaba explicando. Era aquí. No, está acá, en las diapositivas. Es exactamente lo que les estaba explicando aquí. Puedo tomar este ángulo, puedo tomar este de acá. Ahorita no estamos tomando en cuenta este ángulo. Estoy tomando en cuenta este ángulo de acá. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos nosotros una pequeña variación. ¿Ya? Van a ver que es bastante sencillo. No es nada complicado. Lo único que hay que hacer es, hay que ubicarse, ¿no? Ubicarse en lo que estamos haciendo. Entonces, yo estoy tomando en cuenta ahorita este ángulo, ¿no? Tengo esto de acá, yo necesito aplicar lo que es Pitágoras. Para Pitágoras no es nada complicado, ¿no? Vamos a tener acá Z, nuestro X y nuestro Y. El ángulo está de este lado. Es indiferente que yo ponga el orden, porque al final estos están al cuadrado y el negativo va a desaparecer, ¿no? Yo voy a tener aquí menos 4 al cuadrado más 7 al cuadrado y raíz, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, aquí yo voy a tener tangente, ¿no? Tangente. El tangente de este sería, no sería tangente, perdón, sería el ángulo θ y la tangente inversa. Tendríamos el ángulo θ y por otra parte tendríamos acá la tangente inversa. Analizamos, ¿no? Tengo θ acá. Por lo tanto, el cateto opuesto es este, que estamos viendo aquí, y el cateto adyacente es este, ¿sí? En este caso, no me interesa si lo pongo como positivo o negativo, puedo considerar también ambos como si fuesen positivos. Al final esto va a ser sumativo y se van a dar cuenta por qué. Entonces, en teoría acá yo tendría que poner 7 sobre 4, o perdón, 4 sobre 7, ¿no? Lo que vendría a ser el cateto opuesto. Este 7 que están viendo acá en realidad no es de esta recta. Este 7 que están viendo acá es de este punto, porque en realidad todo esto mide 4. Y todo esto de acá mide 7. ¿Sí? Esto mide 4 y esto mide 7. Entonces, tenemos acá 4 sobre 7. Se preguntarán por qué lo estoy dejando como positivo, si es negativo. Van a entender más adelante. ¿Cuánto es el módulo y cuánto es el ángulo? 5.74. Gracias. ¿Y el ángulo? Tendría que salirles aproximadamente 30. 29.74. 29.74. El valor que ustedes habían sacado, pero no lo estábamos representando bien. 29.74 grados. Ahora, van a ver qué representa este valor de acá. Este 29.74. Entonces, nuevamente tenemos aquí el gráfico, ¿no? Esto está viniendo por acá. Hemos determinado de que el valor del módulo es 5.74. ¿Qué quiere decir? Esto es 5.74. Y el ángulo que nosotros tenemos acá es de 29.74. Tenemos acá 29.74. Pero ojo, es este ángulo, ¿no? Es este ángulo de acá.
¿no? 74 grados. Entonces lo que yo tendría que hacer es tomar en cuenta todo esto desde aquí para tener la forma polar. Entonces, ustedes ya saben, en esta parte de acá yo ahorita tengo 90 grados. 90 más estos 29 me va a dar el total desde este punto hasta aquí. ¿Ya? El total desde este punto hasta aquí. Entonces yo voy a tener acá, miren, ya en la forma polar, vamos a tener 5.74 con un ángulo de, tengo 90 más 29, esto va a ser 119.74, no me va a entrar acá. Vamos a poner abajito, ¿ya? Entonces, tenemos Z igual a 5.74 con un ángulo de 119,74. ¿De dónde está saliendo este ángulo? El 29 que acaban de calcular ustedes era esto. Este ángulo de acá. Pero yo estoy contando desde aquí para saber la ubicación de mi vector. Entonces, yo debo contar desde acá hasta aquí yo tengo 90 más los 29.74 me va a dar el ángulo total en donde se encuentra ahorita ubicado este vector. ¿Ya? Entonces tendríamos en su forma polar 5.74 con un ángulo positivo de 119.74. ¿No? Si yo grafico esto, como el ángulo es positivo, desde aquí comienzo a contar de forma antihoraria, llegamos a los 119, casi los 120. Estamos hasta acá y el módulo es de 5.74 y tenemos nuestro vector. ¿Sí? Yo les hago una pregunta. A ver acá. Este 119.74. Ya. ¿Qué diferencia tiene este 5,74 con un ángulo de menos 240.26? ¿Qué diferencia tiene con lo que hemos hallado? El 5.74 con un ángulo de 119,74. A ver, vamos a admitir a un compañero, creo que está queriendo ingresar. ¿Qué ha pasado, Noelia? Ya. Sí, yo perdón, tengo que llegar a mi trabajo. Ya, no te preocupes. Entonces, a ver chicos, miren, ¿cuál sería la diferencia entre este 5.74 con un ángulo de menos 240.26 con el de 5.74 con un ángulo de 119.74? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no existe ninguna diferencia? ¿Qué opinan? ¿Será lo mismo? No, Inge, yo creo que es uno que está yendo en sentido horario y el otro antihorario. ¿Ya? Uno está yendo en sentido horario y el otro está yendo en sentido antihorario. Eso es correcto, pero estos valores entonces no son iguales, son diferentes. El vector que nosotros tenemos aquí, z, es diferente del vector que tenemos aquí abajo. ¿Qué opinan? Desde ya, miren, el valor del módulo es igual. Lo que está variando es el ángulo. Uno es 119.74 y el otro es menos 240.26. ¿Qué opinan? ¿Este vector es igual a este vector o son diferentes? Alfío, ¿qué opinas? Son diferentes. Está cocinando. Está cocinando el Alfío. Son diferentes. Son diferentes, dice el compañero. Gabriel, ¿tú qué opinas? Gabriel Vargas. Y igual digo que son diferentes. Son diferentes. John Sirpa, ¿vos qué opinas?
Ten bolas. John, tal vez no está pudiendo habilitar el micrófono. Juan José Mamani, ¿qué opinas? Son diferentes. Son diferentes. Ya. De forma colectiva están respondiendo toditos. Uno ha dicho que es diferente y toditos piensan que es diferente. Aquí yo les voy a aclarar lo siguiente. Acá lo volveré a graficar, ¿ya? Perdón, son iguales, pues sí. Ah, son iguales. Sí. Entonces, yo Por tengo el que signo. miren el vector. Desde aquí hasta aquí, esto es 5.74, hemos dicho, ¿no? Yo tengo acá 119,74. Si yo mido, esto es positivo, ¿no? Cuando el ángulo es positivo, medimos desde esta línea en sentido horario, antihorario, perdón, ¿no? Entonces, de aquí tengo los 119,74 positivo. El valor que tengo acá de menos 240.26 es desde aquí. Es negativo, por lo tanto está yendo en sentido horario. Entonces esto va a venir por acá. ¿No? De este lado yo tengo los 240.26. Si se dan cuenta, había sido lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. Lo único que ha variado es la ubicación del ángulo, pero en realidad me está dando a entender exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces lo que estábamos planteando hace un momento, esto de acá, Negativo. estos dos son iguales. Es lo mismo, pero obviamente está tomando otra referencia de ángulo, ¿no? Estamos tomando otra referencia, pero en realidad es básicamente lo mismo. ¿Ya? Muy bien, chicos, hasta acá. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. No, Inge. Ninguna, Inge. ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido. Sí. Ya. Esta parte que les estaba explicando de los ángulos, lo que hemos hecho acá con el triángulo, al momento de calcular, que hemos tomado solamente esto, este de acá, y de cómo es que nosotros hemos hallado el 119.74, ¿se ha entendido? ¿O tienen alguna duda? ¿Quisieran repasar algo? Para que pasemos a lo siguiente. Igual si estuviera cerca de los 180, igual se hace la misma operación que he hecho, ¿no? Con de los 90 más. Se podría hacer, ¿no? En realidad, si es más de 180, tendrías que sumarle los 180, ¿no? ¿Qué quiere decir el compañero Alfío? El compañero Alfío está indicando lo siguiente. O sea, ¿qué pasa si ahora el vector que nosotros tenemos está por acá? O sea, aquí ya tenemos 180 y nosotros tenemos aquí un triángulo y lo que vamos a hallar es este ángulo y le vamos a sumar los 180. Se hace exactamente de la misma manera, ¿ya? O si quieren, por eso les decía, no importa ahorita que esto sea negativo, ¿no? Aquí yo voy a tener en realidad ambos valores negativos. Voy a tener aquí un menos y aquí tengo un menos x, ¿no es cierto? No importa que los dos sean negativos, porque al final, cuando yo calculo el ángulo, se lo tomo como positivo y lo que me interesa es el valor que yo estoy determinando del ángulo aquí. Porque al final ese valor yo sé que se va a sumar con esto y me va a dar la posición de este vector. O también, por eso es que les he mostrado también la otra cara, si yo tomo en cuenta todo este ángulo hasta aquí, es lo mismo que yo tome en cuenta todo el ángulo desde aquí hasta aquí, pero con ángulo negativo. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Quisieran que repasemos algo? ¿Quisiera que les repita algo? ¿Está todo bien? Con confianza, si es necesario. Esta parte de acá, les digo, es muy importante porque el resto de los ejercicios que van a hacer de aquí en adelante utilizan esta matemática, utilizan lo que son números complejos y obviamente un poco de trigonometría. Entonces, es importante que esta parte quede clara, ¿ya? Kikis, habla pues. Dije así para sacar el cateto opuesto, el cateto que falta, o sea, o Y o X,
Esa partida, ¿será que puede explicar? ¿Cómo sacamos? Sí, sí, el Y o X si nos falta. Ya. Creo que cuando transformamos de rectangular a polar es donde normalmente tenemos un poco la dificultad. Entonces, miren, no es complicado. O sea, así como les decía, yo tengo acá un triángulo, ¿no? Puedo tener aquí un tita 1 lo vamos a llamar, y aquí un tita 2, ¿no? Tengo esto de acá que lo vamos a llamar C, aquí tengo Y y aquí tengo X, ¿no? Si yo hago este ejercicio tomando en consideración el cálculo de tita 1, para empezar aquí si yo quiero saber la posición del vector C, C en este caso va a ser X más JY, ¿cierto? En este caso, tomando en cuenta tita 1, para tita 1, yo quiero calcular el seno. El seno de tita 1, no se olviden que es el seno, es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tengo el seno de tita 1, el cateto que es opuesto a tita 1 es Y. Y clarito se nota porque miren, está mirando al frente, ¿no? Está de forma opuesta a lo que es el ángulo. Por eso se le dice cateto opuesto. Entonces, el seno dice es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, va a ser Y sobre esta C que hemos puesto acá. C. ¿Sí? Muy bien. Si nosotros queremos determinar el coseno va a venir de la siguiente manera. Vamos a tener coseno de tita 1 va a ser igual a... Y el coseno, en teoría, la definición dice que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente es X. ¿Por qué? Porque está adyacente al ángulo. Está de forma contigua, está al lado del ángulo, ¿sí? Por eso se le dice adyacente, ¿ya? Entonces, el cateto adyacente en este caso es X, ¿no? X sobre la hipotenusa. ¿Qué es lo que sucede en el otro caso cuando tomamos en cuenta tita 2? ¿Qué es lo que nos ha pasado hace un momento? Hace un momento hemos hecho básicamente eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos tita 2. Sigo teniendo acá el valor de Y, sigo teniendo acá el valor de X, sigo teniendo C. Tita 2. Para tita 2, mira, si yo quiero aplicar lo que es el seno del ángulo de tita 2, ¿cuál es el cateto que está mirando al ángulo? Ya no es Y como hace un momento, ¿no? Hace un momento, si te das cuenta, para tita 1, el cateto que estaba mirando de forma opuesta era Y. En este caso, para tita 2, ya no es Y, ¿no? Sino es X. Entonces, aquí yo voy a tener X sobre la hipotenusa. Lo mismo va a pasar con el coseno. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente, en este caso, al ángulo, mira, esto está adyacente al ángulo tita 2, es Y. Entonces tengo Y sobre C. ¿Sí? Y de esa manera tienes para ambos casos, ¿no? Se invierte básicamente. Si se dan cuenta, se invertidos. Lo que antes era Y aquí, en el seno, acá se vuelve X. Cuando nosotros cambiamos la referencia del ángulo. ¿Ya? No sé si está bien, Wilfredo, si se ha entendido. ¿Quieres que hagamos algún ejemplo más? Sí, se ha entendido. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Tiene alguna consulta? Sí, aquí tengo una pregunta. ¿Cómo lo ha hecho para convertir para sacar al sacar el ángulo, no estaba con negativo -4? ¿Cómo lo ha hecho para convertirlo en positivo, digamos, para sacar el ángulo positivo? Para sacar el ángulo positivo. En realidad, en realidad lo que he hecho es lo que les comentaba hace un momento. O sea, si yo tomo en cuenta lo que es el signo de los valores, de esa manera yo podría calcular directamente todo el ángulo, o sea, sin necesidad de hacer tanto problema, ¿no? Yo podría calcular todo el ángulo, pero en este caso yo no he considerado todo el ángulo. Lo que he hecho ha sido considerar solamente el triángulo, porque acá teníamos un triángulo, miren. ¿Dónde está? Creo que estaba por acá. Aquí está. Yo he considerado solamente el triángulo que estás viendo aquí. Solamente este triángulo he considerado. Entonces acá yo les decía, no me interesa si esto es positivo, si esto es negativo, si esto es negativo y esto es negativo.
voy a tomarlo en cuenta los dos positivos, porque al final, sin considerar el ángulo, tomando los dos como positivos, me va a determinar el valor de ángulo que tengo aquí. Y yo ya sé que ese valor de ángulo lo tengo que sumar con este, ¿no? Y como estoy midiendo desde esta línea, y obviamente lo estoy midiendo en sentido antihorario, yo ya sé que el ángulo va a salir positivo, ¿ya? La otra forma sería que ustedes apliquen seno o coseno, considerando el signo que nosotros tenemos, y de esa manera ustedes van a ver que les va a salir directamente el ángulo, ¿no? El ángulo que nosotros tenemos desde aquí hasta esta parte de acá, ¿sí? Entonces, no es un artificio matemático ni nada por el estilo, sino en realidad haciendo un análisis, como yo ya sé que desde aquí hasta aquí tengo que sumar 90, entonces el ángulo de acá que me salga positivo, me salga negativo, porque eso es lo que haría el signo, es indiferente, porque yo ya sé que este valor lo tengo que sumar con 90 para que me dé el valor del ángulo desde acá hasta este punto del vector, ¿sí? Entonces, es por eso más que todo que lo había hecho, ¿sí? Bueno, ya lo entendí. ¿Está bien? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda? ¿Nadie? ¿Está bien? ¿Se ha entendido? Positivo, Inge Paz. Ya, qué bueno. Lo siguiente que tenemos que comenzar a ver es el tema de las operaciones, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos operaciones, ya sea para números complejos, para números polares, como estamos viendo, hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? Hay que tener un poco de cuidado con lo siguiente. La suma y resta que nosotros tenemos para la forma de representación rectangular de los números complejos es posible sin ningún tipo de restricción. Sí es posible, ¿ya? O sea, me refiero a, es como una suma de vectores que estamos haciendo. Es básicamente al sumar los vectores que nosotros podemos tener algún tipo de problema. ¿A qué me refiero? A ver, vamos a hacer algunos ejemplitos para que vean cada una de las operaciones. Acá, miren, se los voy a poner inicialmente de forma literal y después de eso lo vamos a plantear con valores ya numéricos, ¿sí? Entonces yo voy a tener acá un C1, voy a tener acá un C2, ¿sí? Entonces el C1 va a ser X1 más J Y1. El C2 va a ser X2 más J Y2. ¿Sí? Vamos a partir de esto. Esto de acá es aplicable tanto para lo que es suma como para lo que es resta, por si acaso. ¿Ya? Prácticamente acá, miren, nosotros tenemos dos vectores, ¿no? El vector C1 y el vector C2. Y lo que yo quiero hacer es sumar estos dos vectores. Entonces, yo quiero sumar C1 más C2. Puede ser suma o resta, ¿ya? O sea, el concepto no va a variar, sigue siendo el mismo. Entonces acá yo voy a tener lo siguiente, ¿no? C1 más C2, entonces voy a tener acá X1 más J Y1. Y les decía, esto es aplicable para suma o resta. Más menos X2 más J Y2. Lo que nosotros debemos tomar en cuenta para cada uno de estos vectores es el emparejamiento, ¿ya? Yo no puedo sumar X con Y, X1 con Y1 o X1 con Y2, sino lo que nosotros tenemos que hacer es emparejar X con X y Y con Y. Tenemos que sumar directamente los valores que están en el mismo eje, ¿ya? Este de acá
con este están en el mismo eje. Por lo tanto, acá yo puedo hacer la suma o la resta. En este otro caso de acá, estos de aquí también están en el mismo eje. Por lo tanto, yo puedo hacer la suma o la resta. ¿Sí? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo se vería esto? Esto se vería de la siguiente manera. Entonces yo tendría acá un x1 más menos x2, dependiendo qué estemos haciendo, estamos sumando o estamos restando. Aquí le voy a poner un más j, porque los dos son j, y un y1 más menos y2. Y esto de acá, básicamente, sería para lo que es suma y resta. ¿Sí? Para lo que es suma y resta. Lo veremos con un ejemplo numérico. ¿Ya? Entonces aquí vamos a plantear. Tengo un vector que es 1 más, es 1 más j, más j4. ¿Sí? Este va a ser nuestro C1. Vamos a tener un C2 que va a ser 3 menos j2. ¿Sí? Y lo que yo quiero hacer en este momento es sumar. Quiero sumar C1 más C2. ¿Sí? Queremos sumar C1 más C2. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es lo siguiente, ¿no? Tengo aquí C1, que es 1 más J4, más, porque ahorita estamos sumando, el otro que sería 3 menos J2, ¿no? 3 menos J2. Entonces, lo que nosotros debemos hacer ahorita es emparejar, ¿no? Este con este, porque están ahorita en el mismo eje. Y este de acá con este de acá, porque también están en el mismo eje. De esta manera, miren, yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener acá, en el primer paréntesis, la suma de este y este. Lo que nos está pidiendo ahorita aquí, suma. Pues vamos a tener acá 1 más 3. Y este más que yo le pongo, en realidad es condicionado. O sea, le voy a poner el más. Siempre empiezo con más. Pero en realidad, ¿quién define ese signo? El resultado que nosotros saquemos de las jotas. ¿Sí? Ese resultado es el que nos va a definir ese signo. Entonces ahorita yo tengo J4 menos J2, ¿no? Entonces, acá nosotros, aquí vamos a poner el J afuera. Entonces voy a tener J4 menos J2. ¿Por qué le estoy poniendo menos si en realidad es suma, ¿no? Porque este signo que tiene ahorita este valor de 2 de J2 es negativo. Entonces, al sumar más por menos da menos. Por lo tanto, esto de aquí se está manteniendo, ¿no? Entonces, de esa manera yo tengo acá 4 más J2 como suma. ¿Está bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿La suma? Sí, jefe. ¿Todo blue? Todo blue, Inge. Positivo. Todo blue, perfecto. Entonces, ya, entonces continuamos. Eso es para el tema de la suma. Estamos hablando de suma de rectangulares, por si acaso, ¿no? Suma de rectangulares. ¿Qué es lo que sucede con la suma de polares? Aquí vamos a aumentar. Uy, ya no puedo poner más pizarritas. Vamos a crear otro. Nuevito acá. Entonces, les decía, ¿no? Eso es lo que es para rectangulares. ¿Qué es lo que sucede con los polares, no? Yo puedo tener acá un polar C1 que tenga un valor de 5 con un ángulo de 45 grados. Puedo tener también un C2, el otro vector, que sea 10, pero este ya no tiene el mismo ángulo. Este puede tener 30 grados. Hay una limitación aquí con la parte polar,
¿ya? La limitación radica en lo siguiente. Si yo no tengo el mismo ángulo o el par conjugado, ahorita les voy a explicar qué es el par conjugado, yo no puedo realizar ninguna suma. Yo ahorita, si quisiese sumar esto, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque los ángulos son diferentes. La condición para la suma resta de polares es que el ángulo sea el mismo o sea conjugado. ¿Qué quiere decir conjugado? Quiere decir que está a 180 grados del otro ángulo, ¿sí? Les pongo algunos ejemplos en los cuales yo sí puedo hacer alguna suma, ¿ya? Miren, un caso podría ser que yo tenga acá C1, tengo acá C1 y tengo acá 5 con un ángulo de 45. Y tengo acá C2 que es igual a 10 con un ángulo de 45 grados. La suma de esto es bastante sencilla. Si yo quiero agarrar y sumar esto, sumo estos dos, aquí voy a tener 15. No sumo los ángulos, por si acaso. El ángulo se mantiene. 45 grados. ¿Sí? Eso es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con los pares conjugados? Con los pares conjugados yo puedo tener un C1 que tenga 5 con un ángulo de 0 grados. ¿Sí? El par conjugado de 0 grados es 0 grados más 180. Entonces yo le voy a poner acá 180 grados. Esto se mide en magnitud por si acaso, ¿sí? Si yo grafico esto, un vector está viniendo por aquí con 5 y el otro está viniendo por aquí con 10, ¿no es cierto? Este está a 0 grados y este otro está a 180 grados, ¿sí? Y lo que yo necesito saber si esto es suma es todo esto de acá. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener acá 15 y esto de acá lo vamos a llevar al lado positivo con un ángulo de 0 grados, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿ya? No solamente un poco, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La recomendación acá es cuando se realice o cuando se trate de realizar lo que es suma de polares, y ahí es donde entra el tema de conversiones que habíamos visto. Yo no puedo hacer las sumas generalmente de forma directa porque no, miren, no se da la situación en la que yo tenga este caso, ángulos conjugados, o este otro caso que tenga ángulos iguales. No siempre se da esa situación. Es más, generalmente esto varía. Por lo tanto, yo les recomendaría que en este caso que ustedes tengan alguna situación como esta, ustedes transformen estos valores que son polares a rectangulares. ¿Por qué? Porque en forma rectangular, como hemos visto hace un momento, no tiene ningún tipo de limitación, ¿sí? No tiene ningún tipo de limitación, ¿ya? Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen preguntas. Hemos visto suma, resta de rectangulares y polares. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Negativo? La condición sería la siguiente. Suma resta de rectangulares no tiene ninguna limitación. Entonces pueden hacerla las veces que ustedes requieran sin ningún tipo de límite de valores, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la forma polar, en la forma polar sí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque para hacer suma o resta o el ángulo tiene que ser el mismo o un ángulo tiene que tener con respecto al otro 180 grados de diferencia. ¿Ya? Esas son las condiciones. Si no se cumple eso, lamentablemente el polar lo van a tener que transformar a rectangular y recién hacer la suma. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá no sé si tienen preguntas, dudas, consultas. ¿No? Lo que nos quedaría pendiente ahorita sería el tema de multiplicación y división de polares y de rectangulares.
que no es tan complicado. Es igual, es bien sistemático. O sea, tengo que hacer primero esto, luego esto, luego esto. Tiene una serie de pasos, ¿ya? Hasta acá no sé si tienen preguntas, consultas. Ninguna. Ninguna, perfecto. El día de hoy tienen programado un cuestionario de ejercicios. Entonces les planteo lo siguiente. Ahorita me he excedido un poquito más de la hora. Tendrían que entrar en realidad al cuestionario desde las 7. Todavía no lo he habilitado. Lo tendría que habilitar. Y tendría que ser desde las 7 hasta las 8. Les planteo lo siguiente. Se los puedo habilitar a partir de las 8 y de 8 a 9. Hasta las... O si desean, se los habilito el día de mañana de 8 a 9. Es un cuestionario, pero es un cuestionario ya no de preguntas teóricas. Es un cuestionario de ejercicios que tiene 6 ejercicios que ustedes tienen que seleccionar igual qué respuesta corresponde, ¿no? Entonces les planteo esto, o sea, se los puedo habilitar ahora para que lo resuelvan desde las 9 hasta las 10, o prefieren repasar un poquito y lo hacen el día de mañana de 8 a 9. Mañana. Hoy día de 9 a 10, No, Cristian, lo van a matar ahorita. No, es que está, no sabe ni dónde está parado, hijo. Es que se puso para ir a trabajar mañana, por eso quiero hoy día. Ya. Vamos a unir las dos ideas para que sea un poco más equitativo, ¿ya? Entonces, lo vamos a hacer el día de mañana porque una mayoría está solicitando para el día de mañana, pero vamos a utilizar la hora que dice el compañero Cristian. Lo voy a habilitar el día de mañana desde las 9 hasta las 10, ¿ya? Gracias. El cuestionario, así como el anterior, tiene un tiempo por si acaso. Son 6 preguntas y yo les voy a dar media hora para que respondan todo el cuestionario. Tienen que tener calculadora a la mano, pueden tener una hojita de papel para que hagan los ejercicios. No les voy a pedir que me envíen procedimiento. Tienen el ejercicio planteado y tienen que seleccionar una respuesta. Eso es lo que se les va a evaluar. Entonces, una vez que ingresen al cuestionario, van a tener media horita para hacerlo. Y va a estar abierto el día de mañana desde las 9 hasta las 10. ¿Correcto? Yo. Ya, chicos. ¿Y Jesús tenemos media hora para resolver? Sí, son 6 ejercicios y no son largos, ¿no? Entonces son bastante cortitos. Generalmente más adelante, obviamente, cuando les dé ya circuitos y hagan ejercicios aplicando, usando números complejos, esos ya demoran un poco más, son más morosos. Estos que hemos aprendido son sencillos. Aplicas una ecuación, 2 ecuaciones máximo y ya tienes el resultado. Entonces, no son muy complicados. No les puedo dar más tiempo porque no les estoy dando muchos ejercicios. Les estoy dando ejercicios bastante sencillitos y otro no son muchos, por lo que no les puedo dar mucho tiempo. Entonces, media hora para 6 ejercicios es por demás, ¿ya? Muy bien, lo que hemos hecho hoy día, lo que hemos hecho utilizando el pizarrón, es que hay cosas que no se las puedo explicar utilizando diapositivas. Lo que hemos hecho en el pizarroncito, las fotitos, se los voy a armar y aquí en la plataforma se los voy a subir, ¿no? Entonces ahorita tenemos, un segundito. De lo que hemos hecho hoy, para mañana igual hay, ¿no ve? 1 o 2 ejercicios. ¿O sí? Para el día de mañana, no, todavía no les he planteado actividad. ¿O sí? No, pues, los ejercicios para mañana. Les había dicho que hagan unos ejercicios para que revisemos, ¿no? Pero era solamente para revisar. Y antes de terminar la clase, vamos a ver cuánto les ha salido, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? O sea, ahorita ya tenemos una actividad, solo que dice, todavía no se los he habilitado, ya la tienen. Esto es de señal senoidal y tendría que haber sido hoy día, desde las 7 hasta las 8:30, pero bueno, nos hemos excedido un poco con la hora. Entonces mañana lo vamos a hacer y acá les voy a poner el material, lo que hemos utilizado el pizarroncito, pero como imágenes para que lo tengan, ¿ya? Muy bien, de los ejercicios que habíamos dejado pendiente, ¿cuánto les ha salido? O sea, no eran ejercicios para presentar por si acaso, eran ejercicios para que ustedes practiquen.
Los cuestionarios, eso sí los estamos evaluando. ¿Cuánto les salió? ¿Hola? ¿Cuánto les salió a esos ejercicios que habíamos dejado pendientes? No me acuerdo. ¿Dónde está? Pues, ¿dónde, pues? Había algunos ejercicios que habíamos dejado pendientes, ¿no? O creo que los habríamos terminado todos, porque hasta aquí habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho la parte de graficación de esto más. Sí, creo que habíamos resuelto todos. Ya. Ya chicos, muy bien, entonces no se olviden, aprovechen ahora el tiempo, repasen un poquito los ejercicios, el material, todo lo que hemos ido haciendo. Esto de los números complejos, por si acaso, no va a entrar, ¿no? No va a entrar a este cuestionario que tienen para el día de mañana porque lo hemos hecho ahora. Esto va a entrar en otra práctica que es para la siguiente semana, ¿ya? Entonces, hasta antes de esto de los números complejos, fasores, hasta antes de esto, ustedes van a darle una repasadita y el día de mañana yo les voy a habilitar el cuestionario, ¿ya? Muy bien chicos, entonces estamos quedando hasta acá. No se olviden el cuestionario de mañana. Igual les voy a mandar un mensajito al grupo para decirles si ya está habilitado, para hacerles recuerdo. Y estaríamos quedando hasta aquí, ¿ya? Gracias. Listo chicos, que estén bien, les mando un saludo grande, cuídense por favor, nos vemos la siguiente semana. ¿Quién sale campeón, Inge? ¿El Bayern o París? El Bayern le está metiendo bien, pero Moreira, no sé mucho de fútbol. Moreira ya me debe de su Barcelona. Era una apuesta sencilla, creo yo. Pero nuevamente no me hagan caso, no soy experto en fútbol. Ya, Inge, Listo, nos vemos. chicos, que estén bien, Mañana. nos vemos. Luego. Chao, chao. Listo, Inge, hasta luego.